Vivimos una fractura económica que ya no es mera percepción. Son dos universos paralelos coexistiendo dentro del mismo sistema, con reglas y resultados profundamente distintos. En uno de esos universos, los grandes agregados macro crecen, los índices financieros alcanzan récords históricos y los titulares proclaman la recuperación o la solidez del mercado. En el otro, la vida cotidiana de la mayoría refleja el agotamiento de un contrato social, salarios estancados, precios que se comen el ingreso disponible y una confianza colectiva que se desploma. Este contraste no es anecdótico ni estético, explica comportamientos económicos claves. Cuando los inversores, fondos y grandes tenedores de capital observan precios en alza y señales de fortaleza en los balances, toman decisiones que refuerzan esa misma tendencia, compran activos, apalancan posiciones y aumentan exposición a mercados que consideran seguros o rentables. Esa dinámica genera lo que podríamos llamar un círculo de refuerzo financiero. La expectativa de ganancias atrae capital, ese capital empuja precios al alza y el nuevo alza valida la expectativa original. En términos simples, se alimenta una burbuja de confianza dentro del ecosistema financiero. Al otro lado, el ciudadano que depende de un sueldo percibe la realidad con otras métricas, el costo de la canasta básica, el monto de la renta o la hipoteca, las facturas de servicios, el combustible, la educación y la salud. En su vida concreta, los indicadores que publican los medios no tienen la misma resonancia. Lo que importa es si alcanza para pagar, si es posible ahorrar, si se puede planificar a 5 o 10 años. Y esos termómetros personales muestran un deterioro persistente. La diferencia entre ambos mundos no se reduce a la riqueza acumulada hoy, es una divergencia de expectativas y de capacidad de planificación. Un indicador que sintetiza esta distancia es el índice de expectativas del consumidor. Tradicionalmente, cuando ese índice cae por debajo de cierto umbral, una línea roja que históricamente ha servido como adelanto de recesiones, la probabilidad de contracción económica real aumenta. Esa caída expresa algo esencial, no es solo que la gente esté preocupada por el presente, sino que anticipa un futuro peor. Y cuando las expectativas futuras se deterioran, las decisiones que sostienen la demanda agregada, compras grandes, inversiones familiares, formación de hogares, se cancelan o se posponen. Ese efecto, multiplicado en millones de hogares, erosiona la base de la economía real. El resultado combinado es letal para el tejido social, mientras se celebran columnas de crecimiento y réplicas de índices. En el plano de la vida diaria emergen señales de estrés estructural. El consumidor recorta gasto discrecional, las tasas de ahorro se deprimen, la capacidad de endeudamiento se resiente, y la posibilidad de que una porción significativa de la población deje de creer que su situación mejorará, se traduce en una pérdida de dinamismo económico que, paradójicamente, puede socavar el propio motor que sostiene los mercados financieros. Importante también es reconocer que este fenómeno no es homogéneo entre países o segmentos sociales, afecta más a quienes dependen de ingresos laborales estancados y menos a propietarios de activos financieros. Eso explica por qué la percepción de la economía puede diferir radicalmente dentro de la misma sociedad. Un aumento del valor patrimonial en bolsa o inmobiliario no compensa la pérdida del poder adquisitivo para quien no posee esos activos. Desde la perspectiva de las políticas públicas, la coexistencia de ambos mundos crea dilemas difíciles. Las medidas que estimulan la liquidez financiera, bajas tasas, inyecciones monetarias, facilidades para crédito corporativo, tienden a impulsar el precio de activos y por ende benefician a quienes poseen capital. Pero si la economía real no mejora, esos beneficios son limitados en su capacidad para generar empleo de calidad y aumentos salariales sostenibles. Por tanto, el diseño de políticas que busquen restaurar coherencia entre ambos universos debe enfocarse no solo en la estabilidad macrofinanciera, sino en mecanismos que incentiven la transmisión de la riqueza generada hacia salarios, inversión productiva y servicios públicos. La desproporción entre la narrativa macroeconómica y la vivencia cotidiana tiene además consecuencias políticas y sociales. Cuando la mayoría siente que el sistema está arreglado para favorecer a una minoría, la confianza en las instituciones y en el contrato democrático se erosiona. Eso se traduce en polarización, demandas por intervención estatal más agresiva,
y en una presión social por cambios que pueden pasar desde reformas tributarias hasta movimientos de rechazo a las élites económicas. También es relevante considerar el impacto intergeneracional, generaciones más jóvenes que enfrentan costos de vivienda, educación y empleo con retornos decrecientes, incorporan a su horizonte vital una percepción de futuro limitado. Esa pérdida de expectativa tiene efectos multiplicadores: menor natalidad, retraso de inversiones en capital humano y menor propensión a endeudarse en instrumentos de largo plazo. Es decir, la fractura no solo redistribuye riqueza entre clases hoy, reduce el tejido de crecimiento potencial en el futuro. Finalmente, conviene tener presente que esta doble realidad no es eterna por definición. Las dinámicas económicas históricamente tienden a corregirse, a veces de formas abruptas y dolorosas. Cuando la desconexión entre la economía financiera y la economía real alcanza extremos, aumentan las probabilidades de ajuste desde correcciones bursátiles hasta reformas fiscales y cambios regulatorios. El carácter de esos ajustes dependerá de decisiones políticas, de la reacción de los mercados y de la fuerza con que la sociedad exija un reequilibrio. Mientras tanto, la coexistencia de ambos mundos sigue condicionando el comportamiento económico individual y colectivo, y plantea retos críticos para la gobernanza y la estabilidad social. La vida moderna tiene un contraste curioso, casi irónico. Por un lado, la economía financiera vive momentos de euforia, con índices bursátiles subiendo, criptomonedas alcanzando máximos históricos, empresas tecnológicas duplicando su valor y miles de personas entrando al mundo de las inversiones como si fuera la nueva fiebre del oro. Pero por el otro lado, la vida cotidiana está cargada de incertidumbre, miedo silencioso, estrés acumulado y una sensación generalizada de ansiedad social. Es como si las gráficas en verde no pudieran ocultar que, internamente, muchos sienten que algo no está tan bien como parece. Imagina este escenario: revisas tus redes y ves a personas celebrando ganancias, mostrando pantallazos de rendimientos explosivos o presumiendo que la bolsa subió, que Bitcoin rompió resistencia o que el mercado está en modo alcista total. La narrativa dominante parece ser optimista: si inviertes ahora, también podrás ganar. Si te subes al tren, tu futuro será brillante. Si adoptas la mentalidad correcta, el dinero empezará a fluir. Y sí, en algunos casos es cierto, porque hay momentos en los que los mercados financieros realmente viven épocas de euforia colectiva. Pero fuera del mundo digital, la historia se ve distinta. Hay gente luchando con cuentas por pagar, con trabajos que apenas sostienen la vida diaria, con relaciones deterioradas, con estrés laboral, problemas familiares, falta de tiempo, inseguridad económica y un agotamiento emocional que no aparece en ninguna gráfica. El contraste es tan brutal que, sin darte cuenta, puedes sentirte fuera de lugar. ¿Cómo puede ser que el mundo esté celebrando riqueza mientras tú estás lidiando con ansiedad, incertidumbre y presión? Esta dualidad es clave para entender cómo se mueven las emociones humanas frente a las emociones del mercado. La euforia bursátil no siempre refleja el bienestar real de las personas. De hecho, muchas veces es lo contrario. Cuando la gente se siente insegura en su vida personal, busca esperanza en el crecimiento financiero. Es casi como si el alza en los mercados fuera un escape temporal, una fantasía de estabilidad que contrasta con la inestabilidad emocional interna. Y aquí ocurre algo aún más interesante: la ansiedad social, esa sensación de no estar a la altura, de no avanzar tan rápido como otros, de quedarse atrás, se intensifica justamente cuando la euforia financiera es más fuerte, cuando todo el mundo está hablando de oportunidades, de inversiones que duplican ganancias, de negocios que cualquiera podría comenzar, o de nuevas tecnologías que prometen libertad económica. Se dispara un miedo profundo y silencioso: el miedo a no lograrlo, a no ser suficientemente inteligente, a no subirse a tiempo, a no aprovechar la oportunidad del siglo. Ese miedo se disfraza de urgencia, de presión social digital, de comparación constante. Y como ocurre en todos los ciclos de mercado, esta mezcla de euforia externa y ansiedad interna lleva a comportamientos impulsivos, compras apresuradas, decisiones extremas, inversiones sin análisis, gastos irracionales, endeudamiento para aprovechar una oportunidad, o cambios drásticos en la vida personal sin una estrategia clara. Pero no todo es negativo.
Este choque entre dos emociones opuestas, la euforia y la ansiedad, revela un punto profundo sobre la naturaleza humana. No somos máquinas racionales siguiendo patrones perfectos. Somos seres emocionales navegando en un mundo complejo. Mientras los mercados suben y bajan siguiendo dinámicas matemáticas, nosotros subimos y bajamos según nuestras percepciones, miedos, expectativas y presiones internas. De hecho, una de las razones por las que tantas personas toman malas decisiones financieras no es por falta de inteligencia, sino por un conflicto emocional interno. Estar rodeado de noticias positivas y números verdes, mientras tu vida personal está llena de incertidumbre, hace que busques seguridad donde no la hay. Y así, miles invierten por impulso, sin planificación, solo para aliviar temporalmente ese malestar interno. Irónico o no, buscamos dinero para sentirnos tranquilos, pero perseguir el dinero sin una base emocional estable genera aún más ansiedad. La pregunta central es esta: ¿cómo mantener la claridad mental cuando el ambiente financiero anuncia fiesta, pero tu vida emocional pide calma? La respuesta empieza en algo sencillo pero poderoso: reconocer que la euforia de los mercados no tiene por qué convertirse en una presión personal. No tienes que correr cuando otros corren, ni compararte con quien presume resultados que quizás no son tan reales como parecen. Tampoco tienes que sentirte menos porque tu proceso sea más lento o porque tu realidad sea distinta. La euforia colectiva es contagiosa, sí, pero también es temporal. Los ciclos alcistas vienen y van, así como las modas, los rumores y las narrativas. Lo que no puede irse tan fácilmente, a menos que lo trabajes, es tu bienestar emocional, tu claridad, tu capacidad de tomar decisiones inteligentes y tu estabilidad mental. Por eso es vital observar esa dualidad con honestidad. ¿Estás tomando decisiones desde la emoción del mercado o desde la estabilidad de tu vida? En un mundo donde todos parecen estar corriendo hacia la riqueza, la verdadera ventaja está en quien es capaz de detenerse, respirar y pensar, no porque vaya más lento, sino porque va más consciente. Entender la diferencia entre lo que el mercado te muestra y lo que tú sientes internamente es una de las mayores fortalezas para construir un camino sólido. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar viendo a otros celebrar mientras tú lidias con tus propios conflictos, déjame decirte algo: no estás solo. Muchos viven ese choque, solo que no lo dicen públicamente. La euforia bursátil es ruidosa, la ansiedad social es silenciosa, y precisamente por eso, esta última es más común de lo que imaginas. La clave no es ignorar la euforia, sino no dejar que se convierta en una obligación emocional, dejar que exista sin que te arrastre, dejar que los demás celebren sin sentir que estás perdiendo, dejar que el ruido externo no apague tu claridad interna. Porque al final, las mejores decisiones financieras y personales siempre nacen de la calma, no del ruido. Durante décadas, la narrativa dominante en nuestras sociedades fue clara, casi un mantra: si estudias, trabajas duro y te esfuerzas lo suficiente, tu vida económica mejorará con el tiempo. La promesa del progreso esperado era simple: cada generación viviría mejor que la anterior, cada año tus ingresos tendrían que aumentar, cada paso laboral significaría un pequeño ascenso en la calidad de vida. Era un acuerdo no escrito, un pacto silencioso que sostenía la esperanza colectiva. Pero en los últimos años, ese pacto se ha ido rompiendo. El salario ya no avanza al ritmo de la vida. La productividad sí crece, los precios sí suben, el costo de la educación, la vivienda, la comida, el transporte y los servicios se disparan. Pero los salarios permanecen casi inmóviles, atrapados en una especie de congelador histórico. Y ese fenómeno conocido como estancamiento salarial es más que un problema económico, es un golpe psicológico profundo. Muchos no lo dicen abiertamente, pero lo sienten a diario. Esa sensación de trabajar tanto como siempre, incluso más, y aún así no avanzar. Ese momento en el que miras tu cuenta bancaria y piensas: ¿cómo es posible que gane lo mismo que hace años si todo cuesta el doble? Esa frustración silenciosa que se acumula cuando cada aumento que te dan apenas alcanza para compensar la inflación del año. La vida se vuelve más cara, pero tu tiempo vale lo mismo. Y ahí ocurre algo doloroso: la gente empieza a cuestionar si realmente vale la pena el esfuerzo. Porque durante toda la vida te dijeron que el progreso era una línea recta ascendente, pero ahora parece una línea plana, casi muerta.
Antes aspirabas a tener casa propia, carro, vacaciones, ahorros, inversión, retiro digno. Ahora aspiras simplemente a llegar a fin de mes sin ahogarte. Este cambio en las expectativas ha transformado profundamente la percepción del futuro. La incertidumbre económica ya no es un evento aislado, es una condición permanente. Y cuando el progreso esperado desaparece, cambia también la forma en la que las personas se relacionan con el trabajo, con las metas, con la vida misma. Para muchos, el trabajo dejó de ser un camino hacia una mejor vida y se convirtió en una rutina de supervivencia. Trabajar ya no es sinónimo de crecer, sino de intentar no caer. Es como correr en una caminadora, por más que avances, sigues en el mismo lugar. Y ese estancamiento genera una presión emocional que pocas veces se discute. La promesa rota también provoca algo más profundo, la pérdida de confianza. La confianza en las instituciones, en las empresas, en el sistema educativo, en la narrativa misma del éxito. Personas que antes creían firmemente en el proceso, ahora se sienten decepcionadas, cansadas, incluso traicionadas, no porque esperaran riqueza inmediata, sino porque esperaban un progreso razonable, justo, proporcional a su esfuerzo. Y cuando esa expectativa desaparece, surge una pregunta brutal. ¿Para qué seguir intentándolo? No es que la gente no quiera prosperar, es que muchos sienten que el sistema les cerró la puerta en la cara. Y aquí viene la paradoja. Al mismo tiempo que los salarios se estancan, aparecen nuevas industrias, nuevas tecnologías, nuevos millonarios, nuevos referentes de éxito que parecen multiplicar el dinero con facilidad. El contraste es abrumador. Ves a jóvenes que se hacen ricos con proyectos digitales, inversiones o negocios online, mientras millones de personas con trabajos tradicionales sienten que la escalera social fue desmontada. Esta comparación crea una tensión emocional difícil de manejar, porque no solo estás estancado, estás viendo a otros avanzar más rápido que nunca. Y ese desfase provoca sentimientos de insuficiencia, frustración, ansiedad y hasta culpa. La narrativa tradicional te enseñó que si no avanzas es porque no te esfuerzas lo suficiente, pero la realidad actual demuestra que muchas veces el esfuerzo ya no es garantía de progreso. Aquí es donde se produce un cambio mental importante. La gente empieza a buscar alternativas. Algunos exploran trabajos secundarios, emprendimientos pequeños, cursos para reinventarse, inversiones, freelancing, economía digital. No porque quieran ser millonarios, sino porque el trabajo tradicional dejó de ofrecer la seguridad que antes prometía. Esto explica por qué hoy tantos están dispuestos a aprender nuevas habilidades, adoptar tecnología, diversificar ingresos o incluso cambiar completamente de carrera. Pero también explica el cansancio generalizado, porque adaptarse constantemente, reinventarse sin descanso y competir en un entorno cada vez más exigente genera desgaste emocional. El mismo sistema que no te ofrece progreso ahora te exige innovación, creatividad, resiliencia, disciplina, productividad extrema, solo para mantenerte a flote. La pregunta entonces se transforma. ¿Cómo construir un futuro cuando el progreso dejó de ser automático? La respuesta no es fácil, pero empieza por reconocer algo fundamental. El mundo cambió, y seguir esperando que el viejo modelo garantice progreso solo genera más frustración. Hoy el avance depende menos del tiempo que pasas trabajando y más de la estrategia que eliges. Depende menos de la antigüedad y más de las habilidades, menos de la estabilidad y más de la adaptabilidad. Esto no significa que debas aceptar el estancamiento como destino. Significa que debes cambiar la forma de navegar el nuevo terreno. La realidad es dura, pero no es imposible. El progreso ya no es lineal, ni automático, ni garantizado. Ahora es un proyecto personal, una construcción consciente, un camino que se diseña, no que se hereda. Y aunque el sistema ya no ofrezca la misma escalera de siempre, existen nuevas rutas para quienes están dispuestos a buscarlas. No fáciles, no rápidas, pero reales. El primer paso es reconocer que esa sensación de estancamiento no es un fracaso personal, es un síntoma global, un reflejo de un mundo en transición. Lo importante es que tú no te quedes detenido esperando que el viejo progreso regrese por sí solo, porque no lo hará. Pero sí puedes crear uno nuevo, a tu manera, con tus reglas y con tus propias herramientas. Y ese tipo de progreso, aunque más desafiante, también es más auténtico, más flexible y más poderoso.
En el corazón de la economía contemporánea hay una verdad incómoda que cada año se vuelve más evidente. Mientras el capital encuentra nuevas formas de multiplicarse, los salarios permanecen casi inmóviles. Es como observar dos trenes que parten desde la misma estación, pero uno acelera sin límites mientras el otro avanza, a duras penas, a paso lento. Y no importa cuánto tiempo pase, la distancia entre ambos solo aumenta. Esa distancia es la desigualdad moderna. Lo fascinante y doloroso de este fenómeno es que no se trata de un accidente repentino, sino de un proceso silencioso, progresivo, casi invisible día a día, pero evidente cuando miras hacia atrás. Hace 20 o 30 años, alguien podía vivir razonablemente bien con un salario promedio. Comprar una casa era difícil, pero no imposible. Tener ahorros, formar una familia, pagar estudios, incluso darse algunos gustos, eran metas alcanzables sin necesidad de trucos financieros ni talentos extraordinarios. Pero hoy, las reglas cambiaron. Los salarios se quedaron congelados en el tiempo, mientras el capital encontró una autopista llena de oportunidades nuevas, tecnologías exponenciales, mercados globales, activos digitales, automatización, inteligencia artificial, plataformas de inversión accesibles, bienes raíces que suben sin parar, negocios online de crecimiento explosivo y modelos que permiten multiplicar ingresos sin multiplicar esfuerzo físico. El dinero, por primera vez en la historia, trabaja mucho más duro que las personas. Y aquí surge el contraste más brutal. Quien tiene capital puede multiplicarlo, quien solo tiene un salario, apenas puede sobrevivir. Esta grieta económica genera dos realidades completamente diferentes conviviendo en el mismo mundo. Por un lado, hay personas que han convertido sus inversiones en máquinas de generar ingresos pasivos, diversificando portafolios, entrando a empresas tecnológicas, comprando propiedades, participando en startups o aprovechando el crecimiento de activos digitales. Para ellos, el tiempo se convierte en aliado, porque su dinero produce más dinero aunque ellos no trabajen más horas. Pero por el otro lado, millones de trabajadores ven cómo cada año sus salarios se quedan cortos frente al aumento del costo de vida. La comida sube, la vivienda sube, la educación sube, los servicios suben, pero el salario no. La lógica financiera dice que debes ahorrar e invertir, pero ¿cómo hacerlo si ni siquiera alcanza para cubrir lo básico? Esa es la contradicción interna del sistema actual. Se promueve la inversión en un escenario donde la mayoría no tiene margen para invertir. Y aquí aparece el verdadero problema. No es solo que el capital crezca más rápido que los salarios, sino que cada año es más difícil convertir un salario en capital. Antes, podías ahorrar un porcentaje y con el tiempo acumular un monto razonable para invertir. Hoy, muchas familias no pueden ahorrar ni el 5% de su ingreso. La ecuación se vuelve imposible. El ascenso económico que antes era cuestión de disciplina y tiempo ahora parece un privilegio reservado para los que ya están arriba. Esta desigualdad creciente no solo es económica, es emocional y social. Afecta la manera en que las personas se perciben a sí mismas y la forma en que entienden su lugar en el mundo. Cuando ves que por más esfuerzo que pongas, no puedes acceder a lo que otros logran casi sin esfuerzo, comienza a nacer una frustración silenciosa. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si no te esfuerzas suficiente, si te falta talento, inteligencia o suerte. Pero no es eso. La verdad es que estás compitiendo en un juego cuyas reglas fueron cambiadas sin avisarte. El mercado laboral se quedó antiguo, mientras el mercado del capital evolucionó a la velocidad de la luz. Los trabajadores aún viven bajo la lógica de más horas y más ingresos, pero el capital vive bajo la lógica de más estrategia y más multiplicación. Son dos mundos distintos compitiendo en la misma economía. Lo más inquietante es que esta desigualdad no deja de acelerarse porque el capital tiene impulso propio. Cuando alguien con dinero invierte, gana, y cuando gana, reinvierte, y cuando reinvierte, gana aún más. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, una especie de bola de nieve que no deja de hacerse más grande. Mientras tanto, el trabajador recibe el mismo salario mensual, sin importar cuán dura sea su labor. Esto genera una paradoja social. La economía parece crecer, los números macroeconómicos dicen que todo va bien, las empresas reportan récords de ganancias, pero la mayoría de personas no siente ese crecimiento. La riqueza existe, pero está concentrada, no circula, no se distribuye, no se traduce en bienestar colectivo.
Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué futuro le espera a una sociedad donde el capital crece más rápido que los salarios? Las consecuencias ya se ven: generaciones jóvenes que no pueden comprar vivienda, personas que posponen tener hijos porque no alcanzan los recursos, profesionales con estudios avanzados que viven al límite, trabajadores que necesitan 2 o 3 empleos para sobrevivir, una clase media que se reduce lentamente, un sentimiento generalizado de que la vida se volvió más difícil. Esta percepción no es pesimismo, es una lectura realista del entorno. Ahora bien, reconocer este problema no significa caer en derrota, significa comprender la dinámica para no quedar atrapado en ella, porque aunque el sistema actual favorece al capital sobre el salario, también abre oportunidades nuevas para convertir el conocimiento, las habilidades y el tiempo en activos que sí pueden crecer. Hoy existen más caminos para crear capital que en cualquier otra época, aunque requieren estrategia, aprendizaje, adaptabilidad y una mentalidad distinta a la tradicional. El desafío es dejar de depender exclusivamente del salario y empezar a construir pequeñas fuentes de capital, por pequeñas que sean. Porque aunque el capital multiplica más rápido, alguien que no empieza nunca lo alcanza. Y al contrario, alguien que empieza con poco pero de forma estratégica, puede construir una base real que con el tiempo se convierta en crecimiento. No se trata de hacerse rico rápido, sino de comprender el juego moderno en un mundo donde el capital corre y el salario camina. Debes encontrar tu manera de subirte al tren que sí se mueve, aunque sea desde el último vagón, aunque sea dando pasos pequeños, aunque al principio parezca insignificante. Porque hoy más que nunca, la movilidad económica depende menos del lugar donde empiezas y más de las decisiones que tomas. Durante décadas, la sociedad se acostumbró a ver el ahorro como una virtud silenciosa, una especie de disciplina financiera que diferenciaba a quienes tenían control sobre su vida económica de quienes vivían al día. El ahorro no solo era una práctica, era un símbolo cultural, demostraba previsión, estabilidad, madurez. Pero hoy, ese mismo indicador se ha transformado en una alarma. En lugar de mostrar quién es organizado y responsable, está revelando algo mucho más grave: el colapso silencioso del poder adquisitivo. Si observas con atención, descubrirás una señal inquietante: cada vez menos personas logran ahorrar, no porque no quieran, sino porque estructuralmente ya no pueden. El ahorro dejó de ser un hábito y se convirtió en un lujo. Esta simple realidad es uno de los indicadores más claros de que algo profundo está fallando en el sistema económico contemporáneo. No importa cuántos consejos de finanzas personales leas, cuántos videos motivacionales veas o cuántas aplicaciones descargues para mejorar tu gestión. Cuando el ingreso no alcanza para cubrir los gastos básicos, el concepto de ahorro se vuelve un chiste cruel. Puede ser disciplinado, inteligente, estratégico y cuidadoso, pero si los gastos esenciales superan tus ingresos, no hay magia que funcione. Ahí es donde el ahorro revela lo que nadie quiere admitir: el sistema está colapsando desde adentro. El ahorro es como una fotografía del verdadero estado económico de una sociedad. Si la mayoría puede ahorrar, la economía está sana. Si la mayoría apenas sobrevive, la economía está enferma. Y si la mayoría ya no puede ahorrar ni un dólar, ni un peso, ni un centavo, entonces estamos frente a un síntoma grave de un modelo que dejó de funcionar. Hoy, millones de personas viven en una economía que les exige comportarse como si todo siguiera igual que antes, pero con condiciones que han empeorado drásticamente. Les dicen: debes tener un fondo de emergencia, debes ahorrar el 10% de tu salario, debes pensar en tu futuro. ¿Pero con qué? Con un salario estancado, una inflación creciente, un costo de vida que se dispara y un entorno laboral cada vez más inestable. El sistema insiste en normas financieras diseñadas para un mundo que ya no existe. Antes, el ahorro era posible porque había un margen entre ingresos y gastos. Hoy ese margen es prácticamente inexistente. Y si el ahorro desaparece, no solo desaparece la seguridad, desaparece la movilidad social. Desaparece la posibilidad de acumular capital. Desaparece la puerta hacia la inversión. Desaparece la capacidad de enfrentar imprevistos. En otras palabras, desaparece el futuro. Ese es el verdadero colapso. No la falta de dinero hoy, sino la falta de posibilidad mañana. Lo más inquietante es que las estadísticas oficiales a menudo suavizan el problema.
presentan promedios nacionales que mezclan a los pocos que ahorran miles con los millones que no pueden ahorrar nada. Pero detrás de esos promedios hay vidas reales, personas que trabajan más horas que nunca, que hacen sacrificios, que recortan gastos, que renuncian a tiempo libre, que ajustan su vida al límite y aún así no logran apartar ni una pequeña cantidad. Observa lo que le sucede a alguien que ya no puede ahorrar. Su vida se vuelve frágil. Cada imprevisto, por pequeño que sea, se convierte en crisis. Una llanta dañada, una factura inesperada, una enfermedad leve, un gasto escolar, cualquier evento rompe la estabilidad. Vivir sin ahorro es vivir al borde del abismo, no porque falte inteligencia, sino porque falta margen. Y un sistema sano, en teoría, debería garantizar que sus ciudadanos tengan ese margen. Cuando una persona no puede ahorrar durante 1 o 2 meses, es manejable. Pero cuando la mayoría no puede ahorrar durante 1, 2, 5, 10 años, entonces ya no es un problema individual, es un problema estructural. Y cuando un país entero deja de ahorrar, el sistema económico comienza a tambalear desde su base. Porque el ahorro no solo es seguridad personal, también alimenta la inversión, el crecimiento, la estabilidad y el progreso. Pero hay algo aún más importante: cuando desaparece el ahorro, desaparece la esperanza, la sensación de futuro, la confianza de que las cosas pueden mejorar, y eso tiene consecuencias psicológicas profundas. La mente humana necesita creer que sus esfuerzos tendrán recompensa, que el sacrificio de hoy puede construir una vida mejor mañana. Si esa ecuación se rompe, la motivación se derrumba. Aquí aparece una realidad silenciosa que casi nadie menciona: la falta de ahorro genera agotamiento emocional. No es solo un problema financiero, es un problema mental, porque vivir sin estabilidad consume energía, produce ansiedad y te hace sentir atrapado en una vida sin salida. Y ese agotamiento, repetido cada mes, se acumula hasta convertirse en desesperanza. Sin ahorro, las decisiones se vuelven reactivas. Las personas toman decisiones basadas en sobrevivir hoy, no en construir mañana. Y eso afecta todo: relaciones, trabajo, salud, estabilidad, metas personales. Imagina construir un futuro sin herramientas, sin bases, sin colchón. Es prácticamente imposible. Pero aquí viene lo irónico: mientras la mayoría no puede ahorrar, una minoría ve cómo su capital se multiplica, y cuanto más se multiplica su capital, más crece la distancia. El ahorro debería ser un puente entre el salario y el capital, pero si el ahorro desaparece, ese puente se rompe por completo. Entonces tienes dos mundos separados: los que pueden multiplicar su dinero y los que apenas pueden respirar. No es que la gente no quiera ahorrar, es que el sistema moderno está diseñado casi exclusivamente para beneficiar al capital, no al salario. El ahorro era el mecanismo natural para transformar una estructura laboral limitada en una oportunidad de crecimiento. Pero si ese mecanismo deja de funcionar, el trabajador queda atrapado permanentemente. Aquí surge la pregunta más importante: ¿qué revela realmente que una persona no pueda ahorrar? Revela que el sistema no está construido para su bienestar. Revela que el costo de vida crece más rápido que sus ingresos. Revela que el salario dejó de estar conectado con la realidad. Revela que las reglas del juego ya no funcionan. Revela que el progreso dejó de ser accesible. Y sobre todo, revela que estamos entrando sin darnos cuenta en una era donde la estabilidad financiera se está convirtiendo en una excepción, no en la norma. Por eso el ahorro ya no es un hábito financiero, sino un barómetro de la salud económica de una sociedad. Y si ese barómetro está marcando cero para millones de personas, entonces no estamos frente a un pequeño problema, estamos frente a un colapso silencioso. Un colapso que no llegará de golpe, sino que ya está ocurriendo todos los días en los hogares donde el salario alcanza solo para sobrevivir y nunca para crecer. El ahorro, en cualquier sociedad, funciona como un termómetro silencioso que revela dinámicas profundas que casi nunca se reconocen a simple vista. Cuando una economía goza de estabilidad, la gente ahorra porque confía en que el futuro será mejor, o al menos suficientemente predecible como para justificar sacrificar consumo inmediato. Pero cuando el ahorro comienza a desaparecer, cuando la capacidad de guardar se erosiona poco a poco hasta convertirse en un recuerdo lejano, no estamos simplemente frente a un problema financiero, sino frente a un síntoma adelantado de un colapso social, psicológico y estructural.
Lo más perturbador es que este fenómeno no ocurre de golpe, sino con la discreción con la que se deshace un hilo dentro de una tela inmensa. Primero nadie lo nota, luego todos lo sienten, y cuando por fin se vuelve imposible ignorarlo, la estructura ya está comprometida. La gente suele pensar que el colapso económico comienza con grandes eventos visibles, una devaluación abrupta, una inflación fuera de control, quiebras masivas o gobiernos anunciando medidas desesperadas. Pero en realidad, el colapso empieza mucho antes, cuando el ahorro, que es la distancia mínima entre una persona y la ruina, se va desvaneciendo hasta quedar por debajo de lo indispensable. Es ahí cuando los individuos comienzan a vivir en un estado de alerta constante, donde cada ingreso es apenas suficiente para sobrevivir el día o la semana, y la idea misma de guardar algo para mañana se vuelve una fantasía o un lujo exclusivo de unos pocos. Y cuando una sociedad llega a ese punto, lo que realmente ocurre es que la población entera se desconecta de su futuro, porque no puede permitirse pensar en él. Este fenómeno genera un impacto psicológico devastador. Un trabajador sin capacidad de ahorro es un individuo atrapado en una especie de presente perpetuo, donde cada día es una repetición del anterior y la ansiedad, por lo que podría ocurrir mañana, se vuelve un peso insoportable. La mente humana no está diseñada para vivir sin horizonte. Necesita metas, planes, objetivos que se extiendan más allá del corto plazo. Cuando el ahorro desaparece, también desaparece la capacidad de proyectarse, de imaginar un camino de progreso, de creer que el esfuerzo tiene recompensa. Y sin esa expectativa mínima de futuro, lo que surge es una forma de desesperanza silenciosa que se esparce como un virus emocional entre la población. No se ve, no se mide, no aparece en estadísticas oficiales, pero transforma el comportamiento de millones de personas al mismo tiempo. La economía también comienza a mostrar señales de tensión. Las empresas dependen del consumo constante, pero cuando la gente deja de ahorrar, también deja de gastar en productos no esenciales. Y cuando desaparece la capacidad de gasto discrecional, los negocios más frágiles comienzan a tambalear. Restaurantes, comercios pequeños, servicios independientes y emprendimientos en etapa temprana son los primeros en caer, porque dependen de un flujo de ingresos que solo existe cuando las personas tienen más de lo justo para sobrevivir. A partir de ese momento, la caída se vuelve progresiva y sistémica. Menos ahorro significa menos consumo genera menos empleo reduce aún más el ahorro, y el ciclo continúa en espiral descendente. Ningún gobierno puede detener esto con declaraciones optimistas, porque ya no se trata de percepción, sino de matemática pura aplicada a la vida cotidiana. En este punto, el sistema financiero entra en un estado de vulnerabilidad extrema. Los bancos, que dependen de depósitos para otorgar créditos, se encuentran con una población que no solo no ahorra, sino que retira lo poco que tiene para cubrir necesidades básicas. La disminución de depósitos provoca un endurecimiento en las condiciones de crédito, lo que reduce aún más la actividad económica. Quienes antes podían solicitar un préstamo para emprender, invertir o incluso sortear una emergencia temporaria, ahora se encuentran completamente excluidos. Y cuando el crédito muere, la movilidad social también. El sueño de mejorar la propia vida deja de ser una meta alcanzable y se convierte en una historia que se cuenta en pasado. Sin ahorro, todo el tejido social se vuelve más frágil. La clase media, que tradicionalmente funciona como un amortiguador entre la riqueza y la pobreza extrema, se adelgaza a un ritmo alarmante. Cada familia que cae de la clase media hacia la vulnerabilidad representa no solo un deterioro económico, sino también un quiebre en la estructura emocional del país. La clase media es la que invierte en educación, en salud preventiva, en bienes duraderos, en pequeñas mejoras que sostienen la calidad de vida. Cuando esa capacidad se pierde, la sociedad entera se degrada. Y paradójicamente, mientras la capacidad de ahorro desaparece, la necesidad de ahorro se vuelve más urgente, porque la incertidumbre se multiplica. Un país donde la gente no puede ahorrar es un país donde nadie está preparado para la próxima crisis, el próximo imprevisto, la próxima caída. Cada golpe económico, por ligero que sea, se convierte en una tragedia personal para millones. A nivel político, la falta de ahorro deteriora la estabilidad.
Una población que vive con el agua al cuello es mucho más susceptible a caer en la manipulación de discursos populistas, promesas imposibles o narrativas de enemigo externo. Una persona sin colchón financiero es mucho más fácil de controlar porque depende más del Estado para sobrevivir. Y cuando la política se combina con la desesperación económica, lo que surge es una mezcla peligrosa, el descontento que puede estallar en protestas y caos, o la resignación que acepta cualquier cosa con tal de no empeorar. En ambos casos, el resultado es una erosión de la libertad individual. Lo más alarmante es que la pérdida de la capacidad de ahorro nunca es solo un problema monetario. Es un síntoma de algo mucho más profundo. Señala que la estructura de la economía ha dejado de generar oportunidades reales, que los ingresos no crecen al ritmo del costo de vida, que la productividad no se traduce en bienestar, que los salarios no reflejan el esfuerzo, que la inflación opera como un impuesto encubierto y que la riqueza se concentra en niveles cada vez más altos e inaccesibles. Y cuando esas condiciones se combinan, el colapso ya no es un riesgo, es una consecuencia inevitable si no se produce un cambio radical. En el fondo, el ahorro es la confianza hecha número. Cuando el ahorro se esfuma, lo que desaparece no es el dinero, sino la fe en el futuro. Y cuando un país pierde su fe en el futuro, el presente se vuelve insoportable y el pasado empieza a sentirse mejor que cualquier promesa. Ese es el verdadero colapso, no la caída económica, sino la caída emocional, la certeza de que las cosas no van a mejorar, la percepción de que cualquier esfuerzo será inútil. Si un país llega a ese punto, reconstruirlo exige mucho más que reformas, planes o discursos. Exige recuperar la esperanza colectiva, y eso es mucho más difícil que estabilizar una moneda. Cuando el ahorro se evapora y la sociedad comienza a operar en un modo de supervivencia continua, aparece una distorsión silenciosa pero brutal en cómo las personas perciben la realidad. Empieza a surgir una especie de fatiga mental colectiva que transforma la forma en la que la gente piensa, decide y actúa. En un entorno donde cada peso, cada dólar o cada moneda tiene un destino inmediato, la mente se vuelve incapaz de procesar escenarios complejos o de largo plazo. La ansiedad dominante obliga a buscar soluciones instantáneas, aunque sean las peores posibles, porque el cerebro, bajo presión extrema, deja de priorizar lo óptimo y se concentra únicamente en lo urgente. Y lo urgente en contextos de deterioro económico nunca construye nada, solo evita que algo empeore por unas horas o unos días. En ese ambiente emocional tan desgastado surge una paradoja cruel. La gente más afectada por la falta de ahorro es también la más castigada por la culpa. Se preguntan en silencio si el problema es su falta de disciplina, si deberían trabajar más, gastar menos o ser más responsables. Se repite un mantra social que funciona casi como una excusa del sistema. La gente no ahorra porque no quiere, porque no sabe administrar, porque gasta en cosas que no necesita. Esta narrativa se ha repetido tanto que muchos la han interiorizado y se culpan a sí mismos por una situación que en realidad es producto de estructuras mucho más grandes y complejas. No se puede ahorrar cuando el salario no compensa la inflación, cuando el costo de vida crece más rápido que los ingresos, cuando los servicios básicos aumentan sin freno, cuando la vivienda se vuelve inalcanzable, cuando el transporte y la comida absorben la mayor parte del ingreso mensual. Culpar al individuo es ignorar que el problema es sistémico. A medida que el tiempo avanza, la desaparición del ahorro comienza a alterar la manera en que la gente construye sus relaciones personales. Las familias, que antes podían apoyarse mutuamente en momentos difíciles, empiezan a quebrarse bajo el peso de la presión financiera constante. Los padres ya no pueden prometer a sus hijos un futuro mejor. Los jóvenes dejan de pensar en tener hijos porque no pueden sostenerlos. Las parejas discuten por temas económicos con la misma intensidad que si se tratara de asuntos de vida o muerte, y los ancianos sienten que se han quedado en un mundo donde ya no encajan. La falta de ahorro no solo destruye la estabilidad financiera, sino también la emocional. Y cuando el dinero se convierte en la raíz de todas las tensiones, la convivencia se vuelve un campo minado en el que cualquiera puede explotar. El deterioro se manifiesta también en la estructura comunitaria. Barrios que antes tenían un tejido social fuerte empiezan a fragmentarse. La gente sale menos, convive menos, comparte menos, porque todo se convierte en un gasto que es mejor evitar. La cultura se contrae,
Los espacios de encuentro se vacían, las actividades recreativas desaparecen, los negocios locales cierran uno tras otro, y los parques, que antes eran lugares de descanso y esparcimiento, se convierten en recordatorios silenciosos de tiempos mejores. La falta de ahorro y el aumento de la precariedad generan un tipo de aislamiento social que no se ve, pero se siente. La soledad se vuelve más común, pero también más invisible. En este contexto, el crimen comienza a encontrar un terreno fértil para expandirse, no porque las personas se vuelvan malas de repente, sino porque la desesperación empuja a ciertos sectores a cruzar límites que nunca habrían considerado en una situación normal. El robo, el fraude, el contrabando y las estafas proliferan como una respuesta desesperada a una economía que ya no ofrece caminos dignos para sobrevivir. Los gobiernos reaccionan casi siempre tarde, y cuando lo hacen, sus medidas suelen ser punitivas en lugar de preventivas, lo que crea una dinámica de represión que aumenta aún más el resentimiento social. Sin ahorro, sin oportunidades, sin redes de apoyo, un país se vuelve terreno fértil para la frustración, la rabia y la violencia. El deterioro emocional también se traslada al ámbito laboral. Los trabajadores empiezan a perder motivación, no porque no quieran cumplir sus responsabilidades, sino porque sienten que todo esfuerzo es inútil. La productividad cae, no por incompetencia, sino por agotamiento. La mente humana necesita percibir progreso para poder sostener niveles altos de energía y compromiso, pero cuando alguien trabaja más horas y recibe menos a cambio, cuando el salario no alcanza para lo básico, cuando cada día parece una réplica gris del anterior, es imposible mantener el entusiasmo, y cuando el ánimo colectivo cae, toda la economía tambalea. Un país sin ahorro, sin motivación y sin perspectiva de mejora, es un país que empieza a funcionar como una máquina desgastada, donde cada componente chirría y donde cada fricción se siente más intensa que la anterior. El consumo, que es el motor de la mayoría de economías modernas, se transforma en una versión oscura de sí mismo. La gente ya no compra por placer ni por crecimiento personal, sino por obligación. Comprar comida deja de ser una actividad sencilla y se convierte en una maniobra estratégica. Comprar ropa se vuelve una decisión que se posterga hasta que la necesidad es ineludible. Los pequeños gustos, que son fundamentales para mantener el equilibrio emocional, desaparecen casi por completo. Y una sociedad sin pequeños placeres es una sociedad condenada a la frustración. El ahorro no solo permite planear el futuro, también permite descansar el presente, y cuando la posibilidad de darse un respiro desaparece, la vida se vuelve una carrera de resistencia sin meta final. La salud mental comienza a deteriorarse de manera colectiva. Aumentan los casos de depresión, ansiedad, insomnio y agotamiento crónico. La gente vive con miedo a enfermar, no por la enfermedad en sí, sino por los costos que implica. Todo se vuelve un riesgo. Cada problema es una amenaza. Cada imprevisto tiene el potencial de destruir por completo la estabilidad de una familia. Y cuando la salud mental se erosiona, las decisiones se vuelven menos racionales, lo que agrava todavía más los problemas económicos. La falta de ahorro también transforma el concepto mismo de libertad. Las personas ya no pueden elegir dónde vivir, qué estudiar, qué proyectos emprender o qué sueños perseguir. Todo queda limitado por la urgencia. La libertad solo existe cuando hay margen para tomar decisiones, y el ahorro es precisamente ese margen. Un país donde la gente no puede ahorrar es un país donde la libertad se reduce a una ilusión, un simple discurso vacío que no tiene correlación con la experiencia real de la mayoría. Lo más peligroso de todo es que este deterioro se normaliza. La sociedad se adapta a la precariedad. Lo insostenible se vuelve rutinario. La gente deja de sorprenderse cuando las cosas empeoran, deja de indignarse, deja de reaccionar, y cuando la normalización de la crisis se instala, reconstruir la sociedad se vuelve enormemente difícil. Porque ya no basta con cambiar las condiciones materiales, también hay que cambiar la mentalidad, la cultura, los hábitos y las expectativas. Hay que reconstruir no solo la economía, sino el alma colectiva, y esa es una tarea que lleva generaciones. Cuando una sociedad alcanza este punto de desgaste emocional y financiero, comienza a experimentar un fenómeno más silencioso pero igualmente devastador, la pérdida progresiva de horizonte. Es como si el futuro, que antes funcionaba como una lámpara que iluminaba el camino,
se fuera apagando poco a poco hasta dejar a las personas caminando casi a oscuras. Ya no se piensa en lo que podría ser dentro de 10 o 20 años, porque apenas se puede imaginar lo que pasará mañana. La idea de progreso que antes movía a generaciones enteras empieza a difuminarse hasta convertirse en un eco del pasado, algo que se mencionaba en libros de historia o en discursos motivacionales, pero que ya no tiene presencia real en la vida cotidiana. En este nuevo paisaje emocional, la gente se acostumbra a medir su vida en microfragmentos. No existe un plan anual, ni un plan a 5 años, ni un proyecto que requiera paciencia o constancia. Lo más que se puede planear es cómo sobrevivir hasta fin de mes, y muchas veces ni siquiera eso, simplemente se vive día a día, apagando incendios que nunca dejan de aparecer. Esta fragmentación temporal tiene un impacto profundo en la manera en que se construyen las aspiraciones. Las metas grandes dejan de ser imaginables, y las metas pequeñas se vuelven tan exigentes que absorben toda la energía disponible. Una persona agobiada por la urgencia constante no puede aspirar a la grandeza, apenas puede sostenerse de pie. Este deterioro en la percepción del futuro también afecta la forma en que se relacionan las generaciones. Los jóvenes, que antes veían el camino de la adultez como una oportunidad para independizarse, construir y prosperar, ahora lo perciben como un salto hacia un vacío incierto, lleno de responsabilidades imposibles de sostener. Los adultos, cansados de luchar contra un sistema que parece devorarlo todo, comienzan a transmitir sin querer un mensaje de resignación. Y los ancianos, testigos de un tiempo donde el ahorro era posible y el futuro más predecible, observan con tristeza cómo desaparece un mundo que, aunque imperfecto, todavía daba margen para vivir con un poco de estabilidad. A medida que el futuro se vuelve más difuso, ocurre algo aún más grave: la pérdida de propósito. Cuando el progreso ya no es una opción, la vida empieza a sentirse como un mecanismo repetitivo, un ciclo interminable de obligaciones que no conducen a ninguna parte. El trabajo deja de ser una herramienta para avanzar y se convierte en una cadena que simplemente evita que la caída sea más dolorosa, y cuando el trabajo pierde su significado, todo lo demás también lo pierde. La identidad profesional se fragmenta, la autoestima se deteriora, la motivación desaparece. Sin ahorro y sin esperanza de construir algo propio, el sentido de realización se desvanece lentamente, sin ruido, sin escándalo, pero con un impacto profundo y devastador. En medio de esta crisis, aparece una tendencia creciente hacia el escapismo. La gente, incapaz de transformar su realidad por medios tradicionales, empieza a buscar alivio en todo tipo de distracciones: entretenimiento excesivo, consumo digital compulsivo, horas interminables, desplazándose en redes sociales, compras impulsivas, apuestas, juegos, fantasías de éxito instantáneo. Todo lo que permita desconectar, aunque sea por unos minutos, de una vida que se siente cada vez más ajena. Esta necesidad de escapar no es un capricho ni una falta de disciplina, es una respuesta psicológica natural ante la sensación de estar atrapado. Cuando no existe un camino claro para mejorar, la mente busca cualquier ventana, aunque sea imaginaria, para respirar. Al mismo tiempo, los discursos motivacionales de antes comienzan a perder efecto. Frases como "tú puedes", "cree en ti", "sé constante", "trabaja duro y llegará la recompensa" empiezan a sentirse vacías, casi ofensivas, no porque carezcan de verdad, sino porque el contexto que las sostenía ya no existe para la mayoría. ¿Cómo pedirle a alguien que piense en grande cuando no puede pagar la renta? ¿Cómo hablar de disciplina financiera cuando el ingreso mensual apenas alcanza para sobrevivir? ¿Cómo vender la idea de que el éxito depende del esfuerzo personal cuando las estructuras económicas se han convertido en muros casi infranqueables? La motivación se desgasta, no por falta de voluntad, sino porque la realidad exige más de lo que el discurso puede ofrecer. En este ambiente emocional tan delicado, surge una sensación constante de estar fallando, incluso cuando se está haciendo todo lo posible. La gente siente que no avanza, que no mejora, que no logra nada significativo, aun cuando están trabajando más que nunca, sacrificando su salud, su tiempo, sus relaciones y su bienestar. Esta frustración acumulada se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, impulsa a algunas personas a trabajar hasta el agotamiento, creyendo que la única salida es aumentar la carga. Por otro lado, hunde a muchos en la parálisis, porque sienten que nada de lo que hagan tiene impacto. Ambos extremos son destructivos.
Ambos nacen de un mismo origen, la imposibilidad de construir un futuro cuando el presente consume todos los recursos disponibles. Y mientras tanto, los responsables estructurales de esta crisis permanecen invisibles para la mayoría. Las políticas económicas mal diseñadas, la desigualdad creciente, la especulación sin límites, el costo de vida inflado artificialmente, la falta de regulación en sectores clave, la precarización laboral disfrazada de modernización. Todo esto forma parte de un entramado que deteriora la capacidad de ahorro y destruye la estabilidad emocional. Pero como estos elementos no se ven de manera clara en la vida diaria, las personas terminan culpándose a sí mismas por problemas que jamás deberían cargar individualmente. Esta culpa silenciosa es una de las violencias más profundas de una sociedad en colapso económico, porque destruye la confianza interna y apaga la chispa que permite imaginar un futuro mejor. Con el paso del tiempo, la sensación de impotencia se normaliza. Ya no sorprende que el dinero no alcance, ya no sorprende que los precios suban cada semana, ya no sorprende que los jóvenes emigren o que las familias se desmoronen. La gente deja de cuestionar, deja de reclamar, deja de esperar algo distinto. Es como si una especie de anestesia emocional se apoderara del país, adormeciendo la indignación y convirtiendo la precariedad en rutina. Este adormecimiento es especialmente peligroso, porque una sociedad que deja de reaccionar ante sus propias crisis pierde la capacidad de transformarse. Y sin embargo, en el fondo, debajo de todas estas capas de desgaste, ansiedad y resignación, aún queda una chispa mínima, casi imperceptible, pero real, la necesidad básica de vivir mejor. Esa chispa no se extingue fácilmente, aunque parezca enterrada bajo montañas de problemas. Es la misma chispa que ha impulsado a generaciones enteras a reconstruirse después de guerras, colapsos financieros, catástrofes naturales y crisis sociales. Es la parte de la naturaleza humana que se niega a aceptar que este es el final. Y aunque esa chispa no es suficiente por sí sola para transformar una sociedad, sí es el punto de partida inevitable de cualquier renacimiento. Lo más inquietante de una sociedad en deterioro no es siempre el momento en que colapsa, sino el largo periodo en el que continúa funcionando a pesar de estar rota por dentro. Es ese tramo intermedio, ese espacio ambiguo donde nada está bien, pero todo sigue en pie, el que genera las transformaciones más peligrosas. Porque la gente aprende a sobrevivir en un estado de anormalidad que con el tiempo empieza a parecer normal. Y una vez que lo anormal se normaliza, el daño deja de percibirse como daño y se integra silenciosamente en la vida cotidiana. En ese estado ambiguo, la mente humana desarrolla mecanismos de defensa que pueden parecer funcionales, pero que a largo plazo deterioran la capacidad de la sociedad para reaccionar, exigir, protestar o siquiera soñar con una alternativa. Uno de esos mecanismos es la desconexión emocional. La gente aprende, sin darse cuenta, a desconectar partes de sí misma para poder soportar el peso de la realidad. Se distancian de sus deseos, reducen sus expectativas, apagan sus ambiciones, suavizan su dolor, se vuelven casi inmunes a las noticias malas porque ya no tienen espacio para procesarlas. Es una adaptación que protege, pero también adormece, y cuando una sociedad se adormece, el deterioro encuentra el terreno perfecto para avanzar sin resistencia. En este punto aparece un fenómeno aún más profundo: la resignación intergeneracional. Las personas comienzan a transmitir a sus hijos la idea de que la vida es así y que no hay mucho que hacer para cambiarla. Ya no se habla del futuro con emoción, sino con cautela. Ya no se promete progreso, sino estabilidad mínima. Los sueños se reducen. Las expectativas se ajustan. Lo que antes se veía como un derecho básico, tener un hogar, un salario digno, acceso a salud, educación, transporte decente, ahora se percibe como un privilegio improbable o como un lujo reservado para unos pocos. Esta transmisión silenciosa de resignación crea una especie de herencia emocional que endurece a las nuevas generaciones antes de tiempo, robándoles esa etapa vital en la que creer en las posibilidades es fundamental para construir cualquier proyecto. Al mismo tiempo, surge un fenómeno masivo de fuga de talentos, no solo en el sentido de emigración física, sino también en la fuga interna, personas que dejan de apostar por sí mismas, que abandonan sus vocaciones, que renuncian a sus talentos, porque sienten que no tendrán espacio para florecer. Naciones enteras comienzan a vivir una especie de autoexilio emocional,
donde la gente sigue presente físicamente pero mentalmente ya se ha rendido. El potencial colectivo se marchita porque nadie encuentra las condiciones mínimas para desarrollarlo. Es como un jardín que podría florecer, pero que permanece seco porque nunca recibe el agua suficiente. Las instituciones también comienzan a vaciarse de sentido. La educación, que debería ser un camino hacia oportunidades, se siente desconectada de la realidad laboral. El sistema de salud se convierte en una ruleta de gastos impredecibles. Las leyes parecen responder a intereses particulares en lugar de proteger a todos por igual. Las promesas de campaña política se perciben más como espectáculos que como compromisos reales. Todo empieza a sentirse como un simulacro, como si la estructura social fuera una escenografía mal montada que sirve para ocultar que detrás no hay nada sólido. La confianza se erosiona, y sin confianza ninguna sociedad puede sostenerse. En este ambiente de incertidumbre prolongada, ocurre otra transformación silenciosa. La gente deja de invertir emocionalmente en su país. Deja de pensar en él como un lugar que puede mejorar y empieza a verlo como un lugar del que es necesario protegerse. La relación entre ciudadano y nación se vuelve defensiva. Cada uno busca su propio camino, su propia estrategia para sobrevivir. Se rompe esa sensación de pertenencia colectiva que es fundamental para la cohesión social. Los proyectos comunitarios desaparecen, la solidaridad se atomiza, el nosotros se convierte en yo, y en algunos casos, en yo y los míos. Es una especie de fragmentación psicológica que prepara el terreno para tensiones sociales más profundas. A medida que estas fracturas se expanden, la percepción del tiempo cambia drásticamente. El pasado comienza a verse con nostalgia, incluso para quienes vivieron momentos difíciles, porque comparado con la incertidumbre del presente, cualquier claridad del ayer parece un tesoro perdido. El futuro, por su parte, se vuelve opaco, lejano, casi irrelevante. La gente deja de proyectarse hacia adelante porque siente que todo lo que construya puede desmoronarse en cualquier momento. El presente, entonces, se vuelve un espacio de contención donde lo único importante es sobrevivir, resistir, aguantar. No se vive, se sobrevive. En ese modo de supervivencia constante, el agotamiento se convierte en una epidemia silenciosa. Casi nadie lo admite, pero todos lo sienten. Es un cansancio que no se cura con dormir, porque no es físico, sino existencial. Es el cansancio de sentirse atrapado, el cansancio de luchar sin ver resultados, el cansancio de no tener control sobre las fuerzas que moldean la vida diaria, el cansancio de tener que estar siempre alerta, siempre midiendo, siempre ajustando, siempre temiendo que un imprevisto derrumbe todo. Ese cansancio desgasta la voluntad, que es el motor interno de cualquier proceso de transformación. Y cuando la voluntad se debilita, aparece otro fenómeno, la dependencia emocional de pequeñas ilusiones. En un contexto donde todo parece derrumbarse, cualquier promesa de alivio, por mínima o superficial que sea, se convierte en un ancla emocional. La gente se aferra a la esperanza de un golpe de suerte, de un giro inesperado, de una salvación externa que resuelva lo que no han podido resolver por sí mismos. Esta dependencia puede manifestarse en múltiples formas, desde apuestas y juegos de azar, hasta seguir figuras que prometen soluciones mágicas. No es ingenuidad, es desesperación, y la desesperación, cuando se vuelve colectiva, se convierte en una vulnerabilidad enorme. Al mismo tiempo, la culpa sigue creciendo en silencio. La gente siente que debería estar haciendo más, que debería haber tomado mejores decisiones, que su situación es culpa de su falta de disciplina o inteligencia. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas están haciendo todo lo que pueden dentro de un sistema que se ha vuelto estructuralmente inviable para quienes viven del trabajo. Esta culpa no solo es injusta, sino peligrosa, porque atrapa a las personas en un ciclo emocional que impide ver las causas reales del deterioro. Y mientras la gente se culpa a sí misma, quienes realmente sostienen el sistema que provoca el colapso continúan operando sin cuestionamientos. Pese a este panorama oscuro y prolongado, algo sigue latiendo en el interior de cada persona, una mezcla de instinto, dignidad y necesidad de reconstruir. Incluso en el borde del agotamiento, incluso en medio del caos silencioso, incluso cuando el ahorro desapareció, el progreso se evaporó y el futuro se volvió una sombra borrosa, el ser humano conserva una capacidad profunda de renacer. Es un proceso lento,
doloroso y muchas veces invisible al principio, pero es real. No surge desde el optimismo vacío ni desde discursos motivacionales superficiales, sino desde esa chispa interna que se resiste a aceptar que esta es la versión final de la historia. Esa chispa será, eventualmente, la semilla que impulse el siguiente movimiento social, económico y emocional que permita reconstruir lo que hoy parece perdido. Aunque aún no sea visible, aunque esté enterrada bajo una montaña de cansancio, aunque esté debilitada, sigue ahí, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. Y así mientras cada pieza de esta realidad se entrelaza con la siguiente, mientras la incertidumbre, la presión y la fatiga colectiva moldean silenciosamente la vida de millones, queda claro que nada de esto es el final definitivo. La historia humana nunca se ha detenido en sus momentos más oscuros, al contrario, ha encontrado precisamente en ellos el origen de sus mayores transformaciones. No existe un colapso tan grande que sea capaz de destruir por completo la capacidad de un pueblo para levantarse. No existe una crisis tan prolongada que pueda apagar la creatividad que emerge del cansancio. No existe una noche tan larga que pueda impedir la aparición de un nuevo amanecer. Tal vez ahora estemos atravesando la parte más silenciosa de esta historia, ese punto en el que la sociedad ya entendió que algo está roto, pero aún no sabe cómo repararlo. Ese punto donde la resignación parece ganarle a la fuerza, pero donde bajo la superficie miles de pequeñas voluntades se están reacomodando, preparando el terreno para algo distinto. La chispa sigue ahí, incluso cuando nadie la menciona. Sigue ahí, aunque el agotamiento la cubra. Sigue ahí, porque forma parte de lo que somos, seres que se caen, pero que también se levantan. Seres que se quiebran, pero que aprenden a reconstruirse. Seres que incluso en la peor tormenta buscan un rayo de luz para guiar los pasos. Y cuando llegue el momento, porque siempre llega, veremos cómo esas pequeñas chispas comienzan a encenderse unas a otras, cómo el cansancio se transforma en impulso, cómo la resignación se convierte poco a poco en acción. No será inmediato, no será perfecto, no será fácil, pero será. La historia siempre termina avanzando, aunque lo haga lento y con tropiezos. Y cada persona que hoy se siente perdida, agotada o desencantada, será parte esencial del renacimiento que aún no vemos, pero que ya comenzó en silencio en la mente de muchos. Gracias por acompañarme hasta este punto, por llegar al final de esta reflexión profunda y necesaria. Si este contenido te aportó claridad, te hizo pensar o simplemente te acompañó en un momento donde necesitabas escuchar algo diferente, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido valioso, reflexivo y honesto. Suscríbete, comparte este video y acompáñame en las próximas historias que están por venir. Nos vemos en el siguiente.